La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal, inteligencias radiantes y público en general? El día de hoy tengo el gusto de venir a presentar uno de los 5 libros que nuestra máxima casa de estudios tuvo a bien publicar en edición digital el año pasado, 2019. Me presento, yo soy el doctor Continente Elizalde Domínguez, soy profesor investigador de la área académica de Ingeniería y Arquitectura en el programa educativo de la licenciatura en Arquitectura en nuestra máxima casa de estudios, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes ahora a través de estos medios digitales, ¿sí? y siendo parte de esta inercia que hace el cambio de intercomunicación que en la historia de la humanidad se escribe de una manera muy distinta. Y ahora, en la edición número 33 de la FUL en este año 2020, donde nuestro invitado especial es el país de Rusia, ¿sí? Y que además en esta edición nos toca ser completamente virtuales. El día de hoy voy a presentar y a platicar en esta presentación acerca de este integrante de 5 libros que se denominé Programación Gantt para un curso estratégico de diseño edilicio básico. Iniciaré dándole lectura a las líneas que se encuentran en la contraportada última hoja del libro, explicando cómo es su descarga y después parte de lo que es su contenido y algunos puntos que son de interés. Los libros de los que hoy vamos a hablar, principalmente son de edición digital, son completamente gratuitos y bueno, vamos a comenzar. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y espero que el tiempo que tengan a bien dedicarse para ver esta parte de cápsula sea completamente enriquecedora en todos los sentidos. Muy bien, el libro se titula Programación Gantt para un curso estratégico de diseño edilicio básico. Sí, es un título muy largo, pero realmente, para ser sincero, proviene de los hechos. No es un libro que tenga un título enfocado en volverse comercial y ese tipo de objetivos. Es un libro con origen científico, es un libro que está enfocado a generar información, a ser base para generar información, para generar estudios, pero se hizo peculiarmente con el sentido de que pueda replicarse en otras universidades donde tengan la pretensión de hacer cursos como los que se pueden lograr con este juego de libros, ¿sí? Iniciaré comentándoles que se trata de un libro completamente gratuito, ¿sí? Es un libro que se descarga desde la biblioteca digital de nuestra máxima casa de estudios y que si me acompañan en este momento con sus computadoras o con sus teléfonos, ¿sí? Pueden googlear el nombre del libro. De preferencia, si se van al Google académico, ahí es más directo. ¿Sí? Colocan desde el Google normal Programación Gantt para un curso estratégico y desde ahí ya les empieza a aparecer el nombre. Es uno de los primeros. Sí, ya ven que el Google luego te coloca arriba cuando tienes originalidad o tu producto es bastante rentable. En este caso, si se van al Google académico, pueden colocar mi nombre, ahí van a ver todos los libros, ¿sí? Y si le dan clic, los va a llevar a la página de la universidad. Ahí lo que van a ver, ¿sí? Es el nombre y una pequeña descripción, la que vamos a compartir de manera, a través de la lectura más bien. Y ahí van a ver que en la parte de abajo está un logotipo de la universidad. Ahí al ladito dice ver, ¿sí? Es pequeñito al lado. Ahí le dan clic y el libro empieza a descargarse, ¿sí? Son libros completamente gratuitos. Déjenme decirles que yo tenía la intención de regalarlos en mis conferencias, en mis charlas, en mis pláticas. Y cuando acudí a la dirección de investigación para tener conocimiento sobre las implicaciones que esto pudiera tener con respecto a derechos de autor con la universidad o algún tipo de reglamento que pudiera estar omitiendo,
me dijeron, no, ya no hay nada, doctor, puede usted regalar sus libros. Y me dijeron, oiga, y si los va a regalar, ¿por qué no los dona a la universidad? Dije, ¡ay, excelente! Con la única convicción o pretensión moral de que nunca tengan costo, yo encantado. Y fue así. Después los llevé a la biblioteca digital y ahí estaban listos para subirse, ya estaban terminados y todo, pero me faltaba la editorial. Voy a la editorial universitaria y me dicen, doctor, mire, nada de libros de la universidad, pueden estar en línea si no pasan por el proceso de publicación. Y yo dije, bueno, pues adelante, que pasen por ese proceso de publicación. Y entraron al doble ciego, revisiones, y después me avisaron que quedaron publicados. Se les colocó su ISBN y aquí está, son 5 hermanitos, hijo libro que es Programación Gantt, ¿sí? Con su ISBN que lo identifica internacionalmente y que bueno, pues nos habla de que el libro tiene un respaldo institucional, una revisión formal y que pues son libros confiables, que es lo importante. En ese sentido, ¿sí?, les voy a platicar brevemente que este libro en especial se hizo para dar una cátedra o clase de doctorado, ¿sí?, en la Universidad Autónoma de Morelos. La asignatura corrió con el mismo nombre del libro, ¿sí? La asignatura se llamó en aquel momento Programación Gantt para un curso estratégico de diseño edilicio básico. Y se dio a la 10ª generación del doctorado y la última, un doctorado del cual yo también egresé, es el DADU, o doctorado en ciencias, doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se dio durante todo el seminario y yo estaba tan motivado de llevar los 2 libros con los que se apoya este otro libro, que terminé siendo el libro para el curso y se los llevé en digital. Incluso, bueno, ahí aparece, ¿no?, en la historia cómo se dio el desarrollo del curso y todo, se dividió en 5 unidades. Esto fue muy padre porque, bueno, fue la última generación, el doctorado cumplió su ciclo y con esta última generación terminó su época. Y está bien interesante porque 2 universidades se encuentran hermanadas en esta intención de difusión del conocimiento. Nosotros como universidades generamos conocimiento. ¿Y de qué tratan estos libros? Bueno, son relacionados al proceso productivo del diseño arquitectónico, pero hubo que hacer muchas especificaciones para entrar en materia. ¿Por qué? Porque decir arquitectura ahora es una palabra tan amplia que la podemos encontrar en la arquitectura de los platillos, del pensamiento, en la arquitectura incluso de las computadoras, de los sistemas, en varias partes, y lo mismo ocurre con diseño. Entonces, en materia de estudio hay que ser muy específicos. Nosotros no podemos decir, pues soy médico de manos, ¿no? No, espérame, ¿qué parte de las manos? O soy médico de huesos, espérame, ¿cuáles huesos? Columna vertebral, ok, y ahí mismo hay una parte más, sí, la cervical tal. Entonces, ¿qué fue a lo que derivó este estudio? A ir haciendo especificaciones. La más importante, sí, es que se determina una sección de este diseño arquitectónico, el cual se denomina diseño edilicio básico. ¿Y qué es lo que pasa? Nos coloca en un contexto de estudio que nos permite ser específicos al hablar de arquitectura, cuando hablamos específicamente en la histórico, de la construcción de edificios, iniciando con su diseño. Y entonces, se definió como un sector de estudio. Cuando hablamos de arquitectura, diseño arquitectónico, en el medio educativo, en el medio laboral de quienes hacemos el tipo de diseño relacionado a la construcción o visualización de los edificios, lo tenemos muy en claro. Pero, por ejemplo, si ustedes googlean arquitectura, van a encontrar N cantidad de arquitecturas. Si googleamos diseño edilicio básico, tenemos un campo de estudio que se dio a través, ¿sí?, de la observación y el análisis de este campo, que finalmente queda delimitado, ¿sí?, dentro de los cursos que se dan aquí en la universidad. Si nosotros como generadores de conocimiento debemos procurar y ocuparnos
¿sí?, de generar conocimiento. Para estas nuevas generaciones el conocimiento tiene que ser fundamentalmente comprobable, tiene que ser algo que realmente les funcione de manera inmediata, porque estas inteligencias radiantes, estas nuevas generaciones, ¿sí?, si algo tienen es alcanza la comprobación de lo que ven. Si algo les dicen que es para que funcione de tal manera, sacan el teléfono, la máquina, y en ese momento lo comprueban y lo verifican. Entonces, uno de los primeros o las primeras características del conocimiento es que debe de ser verificable, debe de ser útil, pero sobre todo debe de ser contemporáneo. Esas son las tres características de este nuevo conocimiento. ¿Sí? Nosotros venimos del boom de hace unos segundos, de que debíamos enfocar la educación en el estudiante y no como nosotros, que era enfocado en el maestro, maestros que se hacían leyenda y se llevaban con ellos el conocimiento que iban formando. Ahora estas nuevas generaciones, ¿sí?, ya quedó atrás el pensar que la educación solamente debe estar enfocada en ellas, no, sino ahora hay que enfocarse en el entendimiento de las características del conocimiento, sello particular de las universidades. En ese sentido, este libro se apoya de 2 libros con los que se dan estos cursos que tienen estas características, especialmente en el que yo me enfoco en impartir, ¿sí?, que es en el 4º semestre, en el 2º taller de diseño, y es un taller profesionalizante, es un taller experimental en el que ya no se ocupa papel. ¿Sí? Ya no se ocupa papel, ya no se visitan los terrenos. Se trabaja en el supuesto de que hay un cliente, digamos en China, que tiene un terreno en Australia y localiza a alguna de nuestros arquitectos o arquitectas en formación y le encarga que le haga el proyecto. Y hablamos incluso de que el pago se hace vía electrónica, ¿no?, a través de muchos medios que hay ahora, y empieza a tener sentido. Incluso en nuestro país la ley federal, sí, el año pasado tuvo una modificación que nos permite validar con evidencias, sí, el trabajo a distancia y poderlo cobrar. Bueno, este libro, sí, proviene del libro Modelado Arquitectónico Concurrente, que nos sirve para hacer proyectos semiprofesionales de alta calidad con estas características, que se pueden realizar las plantas, cortes y fachadas en 4 horas. No habla de toda la arquitectura, no es para aeropuertos, no es para centrales, habla de una gama muy específica y tiene un libro subsecuente que nos permite hacer esas plantas, cortes y fachadas en menos de las 4 horas. Estos 2 libros que suenan a producto milagro, toma esa pastilla y a la semana le crece el cabello hasta acá. Sí, más o menos tienen esa intención, pero es un poquito más apegado hacia el desarrollo de una técnica. Esos 2 libros son la base que se utilizó para dar el curso, y al dar el curso y al reunir la información tenía suficientes datos para hacer el libro y se hizo el libro. Ese libro se impartió para que estos doctores ahora puedan hacer réplicas del curso en sus asignaturas, y cuando se terminó el libro está listo para que cualquier otro maestro con grado de licenciatura, maestría o doctorado pueda replicarlo en sus universidades. Y al ser ese sector del diseño edilicio básico, nos lleva simplemente al entendimiento de una gama de 21 tipologías que se han probado y comprobado para hacerse en esas 4 horas con el libro Modelado Arquitectónico Concurrente y en menos de 4 horas con el detonante gráfico. Sí, son tipologías que se encuentran únicamente consideradas entre los aspectos comerciales y de servicios. No es para casas, no. Y parten del entendimiento de que si a la ciudad le quitamos todo lo que es habitacional, departamentos, casas, etcétera, ¿sí?, lo que queda y domina son estas 21 tipologías, y parte parte importante de esta imagen sería la que quedaría ahí. ¿Sí? Otra característica es que están integradas por 10 o 15 componentes. Ejemplo de la casa tiene sala, comedor, recámara principal, baño de servicio, etcétera. Esos son los componentes. Para que funcionen esos 2 libros que están en este libro y que nos permite replicar el curso, ¿sí?, está nada más
concentrado en que tengan de 10 a 15 componentes, ¿sí? Que se extiendan estos proyectos sobre superficies de 150 a 600 metros cuadrados, ¿sí? De distribución en 1 o 2 niveles. Estas características, ¿sí?, tienen que ver y quedan también conmensuradas, ¿sí?, con los factores de costo del arancel del Colegio de Arquitectos. Un arancel es una lista de precios con la que nosotros, los arquitectos colegiados, cobramos. Y el parámetro de este factor de costo para estas 21 tipologías de 10 o 15 componentes en 2 niveles desarrollados entre 150 y 600 metros cuadrados de construcción es entre 0.58 a 2.07. Entonces, ahí sí tenemos características específicas para establecer los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos salimos de estas características, que es el segundo párrafo de la última hoja del libro, digamos, de la contraportada, ahí está, es posible que no obtengamos las plantas, cortes y fachadas en 4 horas o con el detonante gráfico en 2 horas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo más importante de este libro es que se generó para transmitir el conocimiento, compromiso social que las universidades tienen con la humanidad. La transmisión del conocimiento es fundamental, sobre todo cuando se hace sin ningún tipo de afán de lucro o protagonismo, como ocurre con estos libros, ¿sí?, que tienen esa finalidad de beneficio, de hacer las cosas más rápidas, de ganar, ¿sí?, sobre todo de ganar en todos los aspectos, incluido el campo económico, porque por ejemplo a mis estudiantes les pregunto, bueno, ¿y para qué se estudia la carrera? Me dicen que para que la abuelita no los corra de la casa, para que el papá esté muy contento de ellas, etcétera. Pero cuando hablo de una visión metalizada del estudio de la carrera, les digo, ¿para ganar dinero? Se quedan así. Y es que en definitiva, estas nuevas generaciones ya no pueden pensar como nosotros, en buscar empleo con la solicitud en el brazo, o buscar empleo nada más en línea. Estas nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas deben tener herramientas profesionalizantes, o sea, adquiridas desde la carrera, que les permitan ganar dinero a través de las redes sociales, de todo el planeta, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Ofertando un servicio, no buscando un empleo, no siendo emprendedor, emprendedora, que a veces para eso se requiere recurso. Lo importante de este tipo de material es que les permite ofertar un servicio para obtener un recurso. ¿Y qué es una posibilidad directa de hacerse de un recurso? ¿Qué es lo principal? La situación de desempleo en el planeta, y no voy a decir nada más en nuestro país, ¿sí?, es a veces preocupante. La intención del empleo es hacernos de ese recurso financiero. Si nosotros, antes de emplearnos o de emprender, podemos enfocarnos en la obtención de ese recurso financiero a través de la oferta, si estamos llevando una gran ventaja y haciendo una diferencia. En ese sentido específico, este libro, ¿sí?, con apoyo en los otros dos y con la evidencia lograda de manera experimental en estos cursos que están en línea, ¿sí?, incluso tiene hasta su propio MOOC o video educativo que se consulta así lo pueden buscar con diseño edilicio básico, MOOC, que pueden encontrar ahí la materia, cómo se da, ¿sí?, y tienen ahí varios ejemplos, ¿sí?, nos permite, ¿sí?, transferir ese conocimiento como universidad y lograr principalmente, ¿sí?, desglosarlo, aplicarlo en un lenguaje quizás técnico pero contemporáneo. Y vamos a hablar de manera específica de que, por ejemplo, en el objetivo 1 de este libro, ¿sí?, se destaca la importancia nacional de ese sector de estudio, diseño edilicio básico. ¿Cómo ocurre en nuestro país? ¿Quiénes lo representan?
se hace un enfoque para saber si hay fuentes de trabajo en el diseño, porque ese diseño edilicio, ¿sí?, en el que se trabaja en el cuarto semestre de la carrera de arquitectura, digamos segundo taller de diseño en específico, que así ocurre en el país, como se puede ver en las evidencias del capítulo 1, ¿sí?, nos permite observar, ¿sí?, que sí hay fuentes en nuestro país de empleo, que en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, ¿sí?, ofertan concursos de proyectos, que en las mismas leyes de construcción, ¿sí?, o en la ley de obra pública se habla de proyecto y la remuneración. Algo de eso está en el libro para apoyar ese sector de estudio que está en el objetivo específico número 1 o capítulo 1 del libro. Recordemos que está por objetivos porque fue así como se instrumentó para aplicarse a esta 10ª generación. En el 2 se habla de estas características del conocimiento, de estas competencias profesionalizantes, entendidas como ese saber, como esas habilidades que hoy para estas nuevas generaciones, inteligencias radiantes, debe cumplir con esas 3 características de contemporaneidad, evidenciable y sobre todo de utilidad comprobable en ese momento, ¿sí? Y las dimensiona y habla del entendimiento de los requerimientos de nuestros ocupantes, ¿sí?, pero a través del uso de fichas que nos permiten manejar una gran cantidad de información, ¿sí?, clasificarla y documentarla y ordenarla y no olvidarla, porque son evidencias que podemos y debemos constatar en nuestros continentes arquitectónicos, objetos arquitectónicos o edificios. Ahí se quedan. Lo mismo el contexto, que aquí son las determinantes del contexto o de SSA, o esos atributos o caprichos que nosotros vamos a colocar en nuestros edificios. Cuando nosotros estudiamos arquitectura, siempre estamos viendo diseño y sabemos de los diseñadores y el origen y las características del cliente. Cuando diseñamos para la escuela, de manera académica o de manera profesional, lo que tenemos ahí es la oportunidad de subir ese escalón donde nuestro proyecto, nuestro trabajo nos permita ser reconocidos y reconocidas. Entonces, esa última parte es fundamental, pero también lleva un proceso, y un proceso moderno, un proceso nuevo. En el siguiente objetivo, capítulo, el número 3, se habla acerca, ¿sí?, de la integración de estas 3 competencias, ¿sí?, de estas 3 primigenias. Y se hace el desglose de estas caracterizaciones, la explicación, el uso de las fichas. Incluso se habla de los otros 2 libros de apoyo. El detonante gráfico no solamente tiene una característica práctica, sino también tiene una teórica y se explica en este libro, se comparte igual en el detonante gráfico. Después viene en el 4 la determinación del contenido del curso. Es aquí donde esa famosa programación Gantt, que nos permite combinar el tiempo, ¿sí?, y las actividades, o más bien colocar las actividades en función del tiempo, que nos permite realizar actividades paralelas, secuenciales, ¿sí?, se toma como base de la organización de los cursos. Organizar los cursos no es nada nuevo. Todos siempre tenemos una planeación, un límite, ciertas fechas, ¿sí?, pero cambia cuando ocupamos la dimensión que nos da este instrumento de programación Gantt, que tiene cerca de 110 años, poco más 10, poco más menos 10, ¿sí?, y que sigue siendo útil y fantástica. Incluso en línea podemos encontrar software gratuitos o unos muy populares para hacer trabajos colaborativos. Y termina, ¿sí?, con el objetivo 5 o capítulo 5, donde se hace la invitación a desarrollar un curso de programación sobre la plataforma de Gantt, ¿sí? Aquí se invita a hacer el uso del Excel, y la plataforma Excel es muy amigable, todo el mundo la ocupamos y ahí hacemos la programación como vienen los ejemplos. Y además, en ese capítulo, se colocan las evidencias, ¿sí?,
del aprovechamiento del tiempo, de la medición del tiempo. Cuando trabajamos en programación Gantt, nosotros empezamos a dimensionar el tiempo de trabajo en estos proyectos, pero este mismo libro nos permite entender la dimensión del tiempo extraclase, el que se hace en casa, las tareas que les encargamos en diseño, ¿sí? Lo cual es valiosísimo, porque en arquitectura cuando estudiamos con estrés, X, eso es negativo. Estudiamos con preocupación, X, negativo. Y si estudiamos por obligación, todos esos dos factores se vuelven peores. ¿Y qué viene con esa? La tristeza. La tristeza es depresión. Y no se estudia para deprimirse o para sufrir, se estudia por gusto. La clave de la felicidad es hacer lo que nos gusta. Y si estudiamos lo que nos gusta, vamos a ser personas realmente felices. En ese sentido, el estrés, la preocupación, no caben. En el conocimiento de hoy ya no cabe eso. Y este libro nos permite hacer el enfoque de esas tareas, dimensionar ese tiempo, ¿sí? Programarlo para que no hagan más del tiempo, no utilicen más del tiempo ni hagan más de lo que necesitan para saber, para hacer la habilidad. Lamentablemente la forma de hacer conocimiento en licenciatura tiene 150 años, ¿no? Y creemos que si haces muchos ejercicios el músculo crece. Si haces 20 planas y lees la misma página hasta que te lo aprendes, es conocimiento. No, ahora no nada más es eso. Ahora el conocimiento es aprendo lo que me sirve, lo uso, obtengo un beneficio, eso vale. Y ya no cabe en el estrés, ya no cabe en estas situaciones antiguas. Este libro, al final de cuentas, en la última parte, da las evidencias de otros cursos que se han dado donde se habla acerca del uso del tiempo en clase y se permite hacer esa aproximación al aprovechamiento del tiempo, pero el de extraclase. El que en arquitectura, cuando estudiamos licenciatura, pues ya no nos deja ir a las fiestas de la abuelita, de los 15 años y ese tipo de cosas. Entonces es la parte importante. Y con esto termino mi participación de manera muy satisfactoria y contento, dándole las gracias principalmente al organismo encargado de hacer toda esta parte de Full, de organizar Full, a la editorial universitaria, quien se encargó de la edición digital de estos 5 libros que salieron en 2019, a nuestra máxima casa de estudios, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al área académica de Ingeniería y Arquitectura, al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y al Programa Educativo de Arquitectura. Asimismo, a ustedes quienes han tenido a bien llegar hasta este punto del video, y si siguieron las instrucciones conmigo y tienen el documento y le dan una leída, bueno, pues qué bueno, más gusto me da. Bien, soy el doctor Continente Elizalde Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y me despido. Que estén muy bien. Hasta pronto.